Ahora sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy el documentalista. Y voy a esperar a que se una gente por aquí al chat. Hola, Welly Cafemba. Saludos a Mundo Interesante. Saludos para Saga Martínez, Bray Dillarza, Gerardo Alberto. Y ya se me juntaron muchos, ya no los pude leer a todos, a uno por uno. Pues nada, aquí conectándome un ratito con ustedes. ¿De qué hablarás hoy? Dice el Pipe. Saludos, Pipe. Realmente no elegí un tema. Vengo más como con el ánimo de responder algunas preguntas, algunas inquietudes que han estado teniendo ustedes en los videos y todo esto. Así es que hoy es en plan como más de convivencia, ¿no? Como una retroalimentación entre ustedes y yo. Voy a estar leyendo algunas preguntas, como siempre, platicando. Y nos vamos a dejar llevar por esto, por este ambiente que vamos a crear de preguntas y respuestas. A ver a dónde nos lleva el viento, ¿no? Voy a dejar que se conecte un poquito más de gente. En lo que yo comparto el link de esta transmisión. ¿Quién más? A ver, tenemos gente de Ecuador. Saludos para Henry S. Tenemos gente de República Dominicana, Top Play, saludos. Gente desde Tecame en México. Tenemos gente de Nuevo León. Tenemos gente de Monterrey. Bueno, es lo mismo. Saludos, gracias. De Culiacán. Doku, ¿de qué país es usted? Yo soy de México, yo soy mexicano. Más mexicano que los nopales, sí. Y más mexicano que el tequila. ¿Crees en Dios y la brujería? Pues sí. De hecho, yo creo que, por ejemplo, tú cuando automáticamente una persona, cuando cree en Dios, es decir, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todo esto, ¿no? Independientemente de cuál religión profese la persona. Cuando decimos Dios, pues se trata del creador de todo este universo, todo lo material, lo no material también. Es el creador supremo. Entonces, es interesante porque hay mucha gente que es creyente y dice, bueno, yo creo en Dios y no creo en la brujería, no creo en los fantasmas, no creo en los fenómenos paranormales, no creo en nada de eso, pero yo sí creo en Dios. Y es un poquito contraproducente. Hay un poco de incoherencia porque si tú crees en Dios, automáticamente tienes que creer en los espíritus, automáticamente estás creyendo en la brujería, en la adivinación, estás creyendo también en los ángeles, en los demonios y en todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es parte, es un efecto de una causa llamada Dios. Y de hecho, si Dios existe, es decir, si Dios es posible, ¿cómo no iba a ser posible la brujería o algo tan sencillo como un espíritu? ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo creo en Dios, automáticamente ya creo en muchas otras cosas. Saludos especiales para J. Camarillo, patrocinador oficial de esa transmisión en vivo. Gracias, Camarillo. Eco en el audio. Eco en el audio. Ok. Sí te creo, ¿eh? Ahí no debe de haber eco ya, perdón. No sabía, disculpen. Fue error mío. Esta cámara es nueva y se activó el micrófono. O sea, tengo activado este micrófono y al mismo tiempo se activó el micrófono de la cámara. Y ahorita lo acabo ya de cancelar. He dejado nada más este micrófono y ya, con eso se corrige lo del eco.
Una disculpa, no me había dado cuenta. Eh, ¿Por qué nos ocultan cosas del Vaticano? Bueno, es... No te puedo decir exactamente por qué. O sea, puedo especular y puedo, por ejemplo, tratar de acercarme a una verdad por, por medio de ciertas situaciones que ha tenido la Iglesia Católica. Por ejemplo, es sabido que, que la Iglesia Católica ha encubierto a ciertos sacerdotes, obispos, cardenales, etcétera, etcétera, pues de algunas fechorías, ¿no? Entonces, si están cubriendo eso, me refiero a actos contra menores de edad y cosas de estas, eh, si han encubierto esto, ¿cómo no iban a encubrir otras cosas? Entonces ahí ya hay un antecedente de que, ¿sabes qué? La Iglesia Católica o el Vaticano definitivamente sí nos oculta cosas. Entonces, partiendo de ese hecho de que ocultan cosas, podemos decir que hay muchas otras cosas que nos están ocultando. ¿Qué hay en la Biblioteca del Vaticano? ¿Por qué hay estatuas? Fíjate, ¿por qué en el Vaticano hay estatuas de diferentes religiones, de diferentes creencias, de diferentes culturas? El otro día estaba platicando yo con una persona que conoce un poco de qué va esto, porque ella es bruja y es seguidora de Hécate. Y me estaba contando, ¿sabes qué? En el Vaticano hay una estatua de Hécate. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo una estatua de Hécate en el Vaticano? Entonces sí hay muchas cosas que nos ocultan, la verdad sí. Saludos especiales para José Figueroa, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Muchas gracias, José Figueroa. Dice José, ¿por qué las papas, los sacerdotes no nos dicen muchas cosas de la Biblia, como es adorar o dar reverencias a los santos y a las imágenes talladas, cuando en nuestra misma Biblia lo condena hasta la cruz también? Bueno, es que hay diferencias, pero es verdad, muchas de las veces la Iglesia Católica sí tiene algunas cosas que o sea, son incoherencias entre lo que practica la Iglesia Católica y las cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, bueno, también hay que tomar en cuenta que incluso hasta en la misma Biblia hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, la Biblia dice, no, no te crearás o no fabricarás o no elaborarás imágenes, estatuas de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. No las harás. Está prohibido, ¿no? Entonces, automáticamente, pues, no debemos de crear imágenes de ángeles, no debemos crear imágenes de un Cristo crucificado, no debemos crear de los santos, de San Judas, ya sabes, ¿no? Tú entras a una iglesia católica y hay un montón de estatuas. O sea, eso va en contra ya de lo que establece la Biblia. Pero bueno, se supone que es para no... que no debes de idolatrar estas imágenes. Entonces la Biblia, la Iglesia Católica dice, bueno, es que nosotros no idolatramos estas imágenes. Estas imágenes son solamente una representación. No es que adoremos a estas imágenes. Entonces, esa es como una excusa que dan, ¿no? Y desafortunadamente, pues, hay partes en la Biblia en donde dice, por ejemplo, que Dios mismo le dice a Moisés, crea un arca de la alianza y sobre el arca quiero que construyas unas estatuas de unos querubines
¿Y qué son los querubines? Son seres que están arriba en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia en otra parte? No te harás imágenes, estatuas de lo que hay en el cielo. Pero luego Dios viene con Moisés y le dice, haz unas estatuas de querubines de los que hay en el cielo. Entonces ahí como que dices tú, ¿qué onda, no? O sea, está un poquito raro, ¿no? Por ese lado. Y bueno, o sea, así ocurren las cosas. De pronto hay algunas discrepancias entre religiones, entre lo que dice la Biblia, lo que no dice la Biblia, lo que se contradice la Biblia, lo que practican los católicos, lo que practican los testigos, El chiste es de que, ¿sabes qué es lo que no me gusta de todo esto? Que todas estas son excusas de cada una de las denominaciones cristianas para pelearse entre sí. O sea, es como una guerra entre católicos contra protestantes, contra testigos, contra pentecostés, ¿no? O sea, es un rollo que es como casi puedes tomarte un tarro de palomitas y una soda y ponerte a ver el show que dan. Dice Camarillo, el espiritismo del presidente Madero fue catalizador de la Revolución Mexicana. Bueno, sí, yo no suelo hablar de política en mi canal, pero creo que si lo enfocamos en el lado del espiritismo, le puedo dar un enfoque correcto. Es sabido que esta persona era, por ejemplo, seguidor de Allan Kardec. Prácticamente es considerado como el padre del espiritismo moderno. Es sabido, por ejemplo, también que organizaban juntas, pero de espiritismo. O sea, no eran juntas de que se va a juntar el gabinete y los de la presidencia. No. O sea, juntas que venían brujos, brujas, espiritistas, adivinos, y hacían unas juntas y hacían sesiones de espiritismo. O sea, un presidente mexicano en sus ratos libres o cuando hacía sesiones de espiritismo. Se dice que fue por medio de espíritus que realizó varias cosas. Ahí sí ya no puedo decir qué porque ya me estaría metiendo en política. Pero está muy, muy interesante este asunto de los espíritus. Oh, de hecho, viene un documental ya esta semana. Se encontró un libro, obviamente texto apócrifo, que explica cómo predecir el futuro. De cierta forma, o digamos hasta cierto punto. Y se viene este video, va a estar muy interesante, para que estén atentos. Ok, ¿qué más? Tenemos gente por aquí. Documentalista, ¿crees en el viaje en el tiempo? Yo no creo que los viajes del tiempo sean posibles, la verdad. Obviamente a mí me encantaría que fuera así. Imagínate, o sea, cuántas cosas no podríamos solucionar. Pero yo creo que de momento para los seres humanos no es posible. Quizás de manera espiritual, quizás a lo mejor pudieran cambiar las cosas. Pero digamos, las leyes de la física actuales no nos permiten viajar en el tiempo. Podemos ver el pasado, pero no podemos viajar al pasado, menos al futuro. Es algo complicado que hay que tomar en varios videos, pero yo soy partidario de que no se puede. Me gustaría que se pudiera, te lo juro que me encantaría, pero no, o sea, yo hasta donde yo he estudiado de física, y bueno, no es que sea un físico con un coeficiente intelectual de 300, pero hasta donde yo he estudiado no le veo posibilidad alguna. Dice Elmer Ibarra, hola, aquí estamos viendo viendo tu actual en directo, bueno, tu canal creo en directo, o sea, estábamos mirando tus videos y resulta que vi la notificación que estás respondiendo algunas preguntas y decidí escribirte para saludarte. Gracias, saludos Elmer Ibarra. Saludos también para Ralph
Hutchinson, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Gracias, Ralph. ¿Qué más tenemos por aquí? Amigo, dice Oliver Vázquez, ¿tú qué crees que habrá después de la muerte? Bueno, como creyente de tanto de Dios como del espiritismo incluso moderno, me gusta pensar que en el enfoque que se tiene, digamos, más positivo de la muerte, que la muerte es parte de la existencia. Y es lo que sigue después de esta vida, pero no significa dejar de existir. Significa que ya no estás en este mundo y que pasas a otro estado, a otra dimensión, digamos una dimensión espiritual, el más allá, como quieras llamarlo. Y sigues existiendo en forma de espíritu, en forma de alma, en lo que como tú lo quieras llamar, no en forma carnal o corporal, pero cuando mueres solo tu cuerpo, pero tu alma y tu espíritu siguen vivos y pueden viajar por el mundo astral o qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas. Gracias a All For You, patrocinadora, creo, de esta transmisión en vivo. Gracias por tu donación. A propósito de donaciones, si ustedes siguen el canal de manera habitual y hace más de un año, sabrán que cada diciembre hacemos un donativo. Hacemos un donativo para personas que lo necesiten. No sé, puede ser algún albergue, puede ser algún hospital, puede ser, no sé qué será este año, pero año con año en diciembre me gusta digamos, compartir parte de las bendiciones que me llegan a través del canal. Llámese bendiciones, en este caso pues ganancias monetarias, colaboraciones, contactos. Entonces me gusta agarrar todo eso y tratar como de esparcirlo, ¿no? Como de compartirlo. Entonces se viene ya ahora en diciembre la donación, y esa donación la hago con las ganancias generadas durante todo este año con el video de el Padre Nuestro en arameo. Entonces, si tú quieres colaborar para hacer esta donación, lo único que tienes que hacer es ver el video de el Padre Nuestro en arameo y no saltarte los comerciales. Porque cuando no te saltan los comerciales y los ves completos, es cuando se generan ganancias en los videos. Entonces es una forma bien facilita de colaborar, que igual van a ser centavos, pero si lo hacemos entre todos y compartimos el video, pues se va a armar más, ¿no? Yo después comparto las capturas de pantalla de cuánto se generó en el año y todo esto, hago una transmisión y todo. Y bueno, por si se quieren unir. Dice, Boy Sass, ¿es mala la vacuna contra el COVID-19? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que, por ejemplo, hay un dicho aquí en México que dice, cuando no te toca, ni aunque te pongas. Es decir, que con esto de la vacuna, porque yo estoy vacunado, me puse mis 2 vacunas, mis 2 dosis. La primera dosis sí me tumbó, la verdad, o sea, me dio calentura, un poquito escalofríos antes de la calentura, y sí, o sea, duré un día, así como irritado, como malo, ¿no? Porque fue una reacción secundaria a una vacuna que obviamente todavía no está bien desarrollada, o sea, fue una vacuna provisional. Cualquier vacuna que esté ahora mismo es provisional.
No es una vacuna totalmente diseñada ya a la perfección, que digan, esta vacuna ya no le va a hacer daño a nadie, no va a haber efectos secundarios. Fue algo que se tuvo que hacer rápido, fue una vacuna improvisada. Que sí ayudó con una efectividad, ponle tú, de un 50, 60, 70%. Pero era importante para mí ponerme la vacuna y poner también a mi esposa. Porque sí creo yo, yo ya no soy ateo, yo soy ex ateo, yo era ateo. Pero eso no quiere decir que dejé de creer en la ciencia. Es decir, yo sé que las vacunas sirven para que tu cuerpo pueda resistir el ataque del original virus. Y yo me las puse. Yo me puse mis 2 vacunas y hace poco me dio COVID. Y gracias a Dios me dio como me tenía que dar. O sea, me agarró con mis 2 vacunas, me dio COVID y lo único que pasó con este COVID fue que se me fue el olfato y el gusto. Duré como 4 días sin olfato y sin gusto. Un poquito de dolor de cabeza. Y tomé paracetamol. Y ya. O sea, de verdad, le doy gracias a Dios que fue así como me dio el COVID. Y que no me agarró sin estar vacunado. Entonces, la verdad es de que, ¿qué opino de las vacunas? Yo opino que sí deben de vacunarse. Yo ya me vacuné, te lo juro. Yo me puse AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca. Entonces, si no quieres que te pase nada como a mí, pues si quieres ponte esa. Pero yo creo que cualquiera de las que están te va a ayudar. En lo personal, a mí me hubiese gustado ponerme Pfizer. Pero no había aquí en Yucatán, donde estoy viviendo. Y pues bueno, me tengo que poner la que me tocó, ¿no? Que fue AstraZeneca, pero sí. Yo les recomiendo que sí se vacunen, la verdad. Amigo, ¿qué crees? Que estamos en un reinicio mundial. Fíjate que el otro día estaba hablando con Alejandro. Un saludo para Alejandro, que es la persona a quien le pago renta de mi casa, que es su casa también. Estábamos platicando por ahí, llegó ahí a recoger, ¿no? La mensualidad y estábamos platicando, que fíjate que esto, que lo otro, que el canal y que fue que vino. Oye, que tú que crees la vacuna y que hay varias teorías. Bueno, sí, hay varias teorías. Algunas teorías dicen que realmente esto del coronavirus. Y dijo él algo que, o sea, tuvo mucha razón, suena muy coherente, la verdad, hay que tomarlo en cuenta. Los chinos, bueno, partiendo del supuesto que se tiene de que el coronavirus ha surgido en China, ¿no? Los chinos llevan miles de años comiendo murciélagos. O sea, los chinos llevan comiendo perros, gatos, ratas, cucarachas, sapos, de todo, mucho tiempo. Llevan mucho tiempo y nunca había pasado nada. Pero ahora, pues sucede que se comieron un murciélago y brotó el coronavirus, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, ¿por qué ahora? O sea, porque si nunca había pasado nada, ¿por qué pasó ahora? Entonces las teorías conspiracionales están diciendo que lo que pasó fue que hubo un laboratorio en China que estaba creando este virus y que pues pasó algo por ahí, se le salió de control y tienes pandemia mundial. Otra teoría dice que realmente no fue China, sino que fue otro país que creó el virus, lo llevó hasta China y lo soltó en China, como una especie de guerra fría, pero al mismo tiempo biológica, ¿no? Otros dicen que todo esto del coronavirus es parte de un plan del nuevo orden mundial. Por eso, respondiendo esta pregunta del reinicio mundial con todo esto. Se supone que se creó el coronavirus, se supone, de acuerdo a esas teorías, se supone que lo crearon pues para diezmar a la población, porque está el planeta súper poblado ya, o sea, hay muchísima gente ya, y que fue diseñado, digamos, como de manera genética. No sé si ya vieron la película esta, la nueva del 007, la de Sin Tiempo para Morir. Algo por ahí va la cosa. Es un diseño
digamos, de un virus, pero que afecta a ciertos grupos sanguíneos o a ciertas, digamos, ciertos rasgos genéticos. Entonces dicen que el coronavirus fue diseñado de esa manera para diezmar a la población mundial, para que todos los que tenían diabetes se murieran, para que todos los que se murieran, para que ciertos se murieran. Y todavía suena un poquito así como que, como echándole sal a la herida, el hecho de que surgiera en China, porque ¿cuál es el país con más población en el mundo? ¿Cuál es uno de esos países? China. Los chinos tienen problemas de sobrepoblación. La India pues también se vio muy afectada y pues ahí tienes, ¿no? Pero todas estas son teorías. Nada está comprobado, no te hagas. Haz lo que siempre digo yo en mis videos: de lo que no ves no te creas nada, y de lo que ves créete la mitad. Siempre, incluso cuando veas mis videos, incluso cuando el documentalista te diga esto es 100% real, no me creas. Siempre mantente con un espíritu de curiosidad, de querer saber más, de preguntar, a ver, quiero ver si es cierto que el documentalista tiene razón, y ponerte tú a investigar y que seas tú quien lo descubra realmente. Saludos para Fernando Quiroz. Dice, saludos desde Hustlehurst, Georgia. Hustlehurst, Georgia. Perdón. Saludos, Fernando Quiroz. Gracias. Salúdame, Luciano Ruarte. Saludos para Luciano. Saludos para C, que pregunta, ¿qué opinas de Buda? Fíjate que voy a empezar a estudiar mucho a Buda. Porque, bueno, de hecho ya como que empecé, pero he estado leyendo acerca de los años perdidos de Jesús. He sabido... esto no es bíblico, esto es extra bíblico, es más de textos apócrifos y de periodistas y todo esto. Hay algo conocido como los años perdidos de Jesús. Hay bastantes libros, hay bastante literatura acerca de este, digamos, esta etapa oscura de la vida de Jesús, porque se dice que fue a Egipto, otros dicen que Jesús se fue al Tíbet, otros dicen que se fue a la India, otros y así, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estamos hablando de todos estos lugares, obviamente tiene que salir la religión del budismo. Y se llama budismo pues por Buda, ¿no? Entonces, resulta que durante los años perdidos de Jesús, porque se sabe una parte de la infancia de Jesús, el niño Dios nació en un pesebre y que llegaron los 3 Reyes Magos y ya. Y luego ya no se sabe nada de Jesús hasta que tiene 30 y tantos años. ¿Qué pasó durante ese tiempo, no? Bueno, resulta que al parecer se fue a estudiar. ¿A estudiar qué? O sea, si es el Hijo de Dios, ya lo debería de saber todo. Bueno, no, supuestamente se fue a estudiar. ¿A dónde? Pues a la India, a China, incluso hay teorías, dibujos también, libros y todo esto, al Tíbet, que dicen que hubo un Jesús que se fue por allá. Y obviamente cambian un poquito las escrituras, los textos y la forma en que se refieren a Jesús. Porque bueno, es decir, por ejemplo, nosotros le decimos Jesús, pero en otro idioma pues se le dice en inglés Jesus. Otros le dicen Yeshua o Yeshua. Otros le dicen de otra forma. O sea, dependiendo del lenguaje que utilicemos, es como se le nombra. Bueno, pues en aquellos lados, en el budismo, Jesús fue conocido como Isa. Así se dirigían quienes
practicaban el budismo en aquel entonces a Jesús como Isa. Entonces comienzo yo a leer, he estado leyendo, no he terminado de estudiarlo, y veo cómo pues se supone que viajó, hubo un Isa, Jesús, que viajó a estudiar, se nutrió de conocimientos, incluso no de una sola religión, sino de varias. Es decir, Jesús conocía muchas cosas. O sea, cuando volvió de su estudio, o lo que tú quieras llamarlo, de su retiro, vuelve con conocimientos, o sea, digamos así como una eminencia, y comienza a predicar, y predicaba de una manera, o sea, tan elocuente, tan magistral, que avergonzaba a los rabinos, que avergonzaba a aquellas personas que se suponía que debían de transmitir la palabra de Dios a la gente. Los avergonzaba, no adrede, o sea, no era su intención, pero Jesús les explicaba las cosas de una manera tan coherente que la gente lo seguía. La gente lo seguía por todos lados, porque, oye, es que Él me explica muy bien las cosas, yo lo entiendo totalmente a Él. Me ayuda Entonces era un gurú, volvió vuelto un gurú. Entonces es interesante todo esto del budismo con Jesús, porque se supone que Jesús aprendió cosas del budismo. Y he estado estudiando ya un poco más de qué va todo esto, a la par de los años perdidos de Jesús. Entonces se me ocurrió a mí la idea de que, ¿sabes qué? Voy a hacer un video de las religiones más famosas. Entonces, una de las religiones más famosas, porque ya está el video las religiones más famosas del mundo, pues es el budismo. Pero luego voy a hacer un video de cada una. ¿Qué es el Islam y en qué creen? ¿Qué es el budismo y en qué creen? ¿Qué es el zoroastrismo y qué es el catolicismo? El cristianismo y en qué creen. Voy a hacer esos videos. Van a ser, yo creo que unos 8 o 10 videos de esos a lo largo del tiempo. No es que los vaya a soltar todos, pero sí, voy a hacer eso. Entonces, a la pregunta de C, de qué opino de Buda. Bueno, creo que tiene muchas similitudes, tanto con Mahoma, tanto con Jesús, tanto con otros personajes conocidos como maestros ascendidos, y tienen mucha sabiduría, y opino que deberíamos de nutrirnos de todos ellos, no solo de Buda, de todos ellos, y tomar lo mejor de cada uno de ellos, y cultivar nuestra mente siempre con un espíritu positivo y tratar de avanzar. Dice Ricardo Veloso Ramírez, saludos, he aprendido mucho gracias a ti, saludos. Gracias Ricardo Veloso Ramírez, la verdad es de que yo aprendo también mucho de ustedes. De pronto alguien me pregunta cosas que yo ni idea, pero eso me anima a querer investigar más, y esa es la forma en que ustedes me aportan. O sea, es como una especie de motivación, de saber que ustedes piden eso de mí, piden cierto. Tengo que estar preparado. Yo siempre estoy como que, a ver, compro este libro porque tengo que consultar, porque tengo que saber, si me preguntan. Entonces, siempre estoy así, gracias a ustedes. Dice, perdón. Julio Vidal, saludos documentalista, ¿por qué dejaste la música si tú cantas bien? Pues porque he tenido malas experiencias, digamos, malas experiencias en cuanto al cantar y todo eso, sino que he tenido malas experiencias. He conocido a artistas, he conocido el mundo de la música, el tras telón, tras bambalinas de la música,
Y lo que proyecta la música es buena vibra y fiesta y todo esto. Pero detrás de todo eso realmente es un mundo muy feo. Convives con personas muy, muy feas. Eh, y la verdad es de que yo sigo haciendo música, pero lo hago por hobby. Yo lo hago por hobby, de repente a lo mejor te voy a subir una canción de vez en cuando y ya. O sea, realmente no quiero hacer una carrera de eso, no quisiera. Mucha gente me dice, es que saca un disco o un álbum y cosas de estas, pero no, realmente me ha tocado vivir cosas muy, muy feas. Este, hay cosas, ahí están metidos los políticos, los narcos. No, olvídate, es muy feo, no quiero saber yo nada de eso. No me importa que no sea famoso y millonario. No quiero serlo. No quiero saber nada de eso. Yo quiero ser feliz. y bueno, no se diga, también las drogas forman parte de la vida de un artista y yo tampoco quiero eso para mí. No, o sea, no, nada más de pensarlo me da como asco, o sea, no quiero. No. Dice, si Dios es el que perdona, ¿por qué no perdonó a Lucifer ni tampoco le dio una segunda oportunidad? Mira, Mr. Oliva, yo creo que sí le dio una segunda oportunidad. Es decir, Dios podría juntar sus manos, sus dedos, o lo que sea que tenga Dios, y hacerle así y desaparecer el universo entero, porque es Dios. Y en el momento en el que Lucifer, o Luzbel, o como quieras llamarlo, lo traiciona, Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? No quiero tener problemas contigo, no te voy a perdonar, desaparece. Hakai. Y ya. Pero el diablo sigue existiendo. ¿Por qué sigue existiendo? A mí me gusta pensar que se le dio una segunda oportunidad y que fue arrojado, es decir, lo descendieron de nivel espiritual, incluso más bajo que los humanos, y esa es su oportunidad. Tienes que volver a llegar al grado espiritual. O sea, por algo existe todavía el diablo. Dios, si no lo hubiese perdonado, lo hubiese desaparecido. Pero lo dejó. ¿Por qué lo dejó? ¿Va? Igual a los demás demonios. Yo creo que sí les dio una segunda oportunidad. No alcanzo, mi mente humana no alcanza a comprender las razones o el razonamiento que tuvo Dios para hacer las cosas como las hizo. Pero yo sé que lo hizo por algo. O sea, cuando lleguemos allá arriba y alcancemos cierto nivel espiritual y cierto nivel de entendimiento, vamos a hacerle así como cuando nos cuentan un chiste un día y no lo entendemos y al día siguiente, ya entendí por qué. Así yo creo que nos va a pasar con todo esto. ¿Qué más? A ver, déjame ver si hay gente que ha donado, porque yo me suelto hablando y no veo las donaciones. A ver, dice, All for You es Gaena, ya sé quién es Gaena. Gaena participa mucho en las redes sociales, pero a ella me la encuentro mucho, sobre todo en los grupos, ahí en WhatsApp. Y dice, a veces pienso que la verdad fue fragmentada y regada en todos lados, y debemos buscarla y unir las piezas. ¿Y ustedes por qué creen que yo juego Assassin's Creed? Me encanta Assassin's Creed, es un videojuego, pero que va mucho de todo esto que estamos hablando. Junta las diversas culturas y va armando como un rompecabezas de todo. Digamos que hay una parte de la historia que la tienen los acadios, otra parte de la historia que la tienen los griegos, otra parte de la historia que quedó regada por allá en China, otra parte de la historia con los mayas, y así como que se regó, y sí, o sea,
Bueno, Jesús andaba en la India, imagínate. Algo debe de salir por allá, ¿no? ¿Qué opinas de la medalla de David? ¿Ves? Esto es lo que yo les decía. Ustedes me instan, me motivan a que yo investigue más cosas. Porque yo no sé cuál es la medalla de David. Yo sé cuál es la estrella de David. Pero no sé cuál es la medalla de David. Sé cuál es la medalla del rey Salomón, sé cuál es la medalla de San Benito, sé cuáles son muchas medallas. Pero la medalla de David, nunca había escuchado de una medalla de David. Probablemente te estés refiriendo a la estrella de David, que sirve para protección, que sirve como guía también, dependiendo de cómo la fabriquen. Pero medalla de David es algo que tengo que investigar. Apuntado. Gracias, Jesse Boy. Boy Sass, saludos, patrocinador oficial de esta transmisión. Gracias, Boy Sass, saludos. ¿Crees que el bioterrorismo esté presente? Sí, sí creo. Creo que en algún momento... De hecho ya ha habido bioterrorismo. Fíjate. Desde la Edad Media, incluso antes, no, desde antes de la Edad Media. Pero bueno, vamos a centrarnos en la Edad Media y el bioterrorismo de la Edad Media. Cuando un ejército asediaba un castillo, pues todos los residentes de aquel castillo y del alrededor del pueblito, pues corrían al castillo a refugiarse, ¿no? Y ya tenían provisiones en los castillos, siempre había provisiones para este tipo de eventualidades. Todos corrían ahí y había raciones para cada uno mientras estaban asediados. Y era una competencia entre los que estaban asediando el castillo y los que estaban siendo asediados dentro de. Entonces llegaba un momento en el que quienes estaban asediando el castillo tenían que irse. ¿Por qué? Porque estaban lejos de su casa, no tenían comida, cazaban a los alrededores, pero pues de repente empezaba a mermar, ¿no? Las oportunidades de conseguir alimento y agua y todo esto. Entonces llegaba un momento en el que se cansaba el ejército que estaba asediando y se iban, se retiraban. Y entonces ya los del castillo salían y ya, habían ganado los del castillo. Pero había otros momentos en los que los del ejército no se iban y a los del castillo se les terminaba la comida y pues tenían que abrir las puertas y entonces ya entraba el ejército y pues ya, ganaba, ¿no? Entonces, ahí había bioterrorismo. ¿Por qué? Porque a veces los que estaban dentro del castillo... Perdón, ¿cuál era el castillo? Este va a ser el castillo. Es que está aquí. Es que la pantalla está al revés. Los del castillo estaban ahí encerrados y los que estaban asediando el castillo lo que hacían era crear una catapulta y arrojaban cuerpos, catapultaban cuerpos hacia el castillo y estos cuerpos estaban infectados de viruela, de peste bubónica, de cualquier enfermedad que pudiera haber en aquel momento. Entonces eso es una especie de bioterrorismo porque arrojaban cuerpos en descomposición y infectados para que luego todos los demás dentro del castillo comenzaran a infectarse también. Entonces el bioterrorismo realmente ya tiene mucho tiempo existiendo. O sea, no es algo que se vaya a dar ahora mismo. Ya se ha dado desde el pasado. Pero es cierto también que actualmente si se diera el bioterrorismo, obviamente sería un alcance global. O sea, nivel coronavirus, nivel pandemia. O sea, si a alguien se le ocurre de pronto idear algún virus y soltarlo en atmósfera, soltarlo en las cañerías de agua, soltarlo, digamos, en un estadio de fútbol
o de lo que sea, pero que esté repleto de gente. O sea, no, olvídate, un aeropuerto. O sea, hay muchas posibilidades de que ocurra de alguna u otra forma. Pero si es malintencionado, uy, que nos ayude Diosito, porque yo creo que sí se va a dar en algún momento algún loco, ya saben cómo son, ¿no? Espero que no sea, que no nos toque a ninguno de los que estamos en esta transmisión. ¿Cuál es la forma exacta de nuestro planeta? Dice Rafael Beizaga Arce. ¿Cuál es la forma exacta de nuestro planeta? Bueno, realmente yo no te podría decir cuál es la forma exacta. O sea, para eso necesitaría yo usar una técnica de fotogrametría para poderte yo decir, esta es la forma exacta de la Tierra. O sea, no puedo decírtelo desde la comodidad de mi oficina. Pero sí que te puedo decir algo. Si, por ejemplo, tomáramos todo el agua del planeta y la quitáramos de la Tierra y dejáramos solamente la parte rocosa de la Tierra, o sea, la parte sólida de la Tierra, no quedaría una esfera. No quedaría una esfera. Quedaría algo muy parecido a una piedra que puedes tomar en cualquier río. Tomas una piedra un poco redonda en un río y tiene ciertas protuberancias, hundimientos, textura y todo eso. Así queda, así es el planeta. O sea, no es una esfera perfecta. Y cuando le pones el agua, bueno, pues como que más o menos se ve una esfera a lo lejos. Pero realmente no es una esfera porque la Tierra tiene varios efectos al mismo tiempo afectándola. Los movimientos de rotación, los movimientos de traslación, los movimientos, por ejemplo, también la misma gravedad de la Luna, digamos, como afecta a las mareas y eso hace que cambie un poco la forma del planeta. El efecto de rotación de la Tierra hace que realmente no sea esférica, que sea más como un huevo. Entonces, te puedo asegurar algo. El planeta no es una esfera perfecta. Parece una esfera, pero yo diría que es más bien como un huevo. Y si le quitas el agua, sería como una roca, un poco tirándole a esférico, pero no tanto, sino con algunas protuberancias. Es todo lo que te puedo decir. Dice Rodrigo León Gutiérrez en tu video de cómo que lo borraste, es el comentario, Rodrigo. Mateo González, ¿cómo sabes del diablo y todo eso? A la mala. Lo aprendí a la mala. Pues tuve algunos problemas espirituales. Y me fue mal, la verdad. Tuve o sea, muchos ataques espirituales que yo no sabía que tenía. Y tuve que acudir a la ciencia. Tuve que acudir incluso después a homeopatía y cosas de estas, en las que yo no creía. Y de todas formas no me ayudaron. Y lo único que realmente me ayudó al final fue Dios. O sea, me espiritualicé. Porque era lo único que me quedaba. O sea, ya era lo último. Y dije, bueno, antes de morir quiero probar esto. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya no me quedaba nada. Y tómala. Que ahí era. Ahí era donde tenía que haber estado siempre. Entonces yo comienzo a investigar de qué va todo esto de Dios. Y poco a poco me voy dando cuenta pues de que existe Dios. Existen los espíritus. Existen los ángeles. Existen los demonios.
existe el diablo, existe el bien, existe el mal, existe la luz, existe la oscuridad. Y entonces, una cosa me lleva a la otra. Yo siempre he sido muy curioso, o sea, yo todo el tiempo estoy leyendo, y, y yo me salto de un tema a otro, un tema me lleva a otro, de repente estoy leyendo los 5 libros más peligrosos del mundo, y luego me sale por ahí pero hay un libro perdido, un sexto libro que dice que puedes predecir el futuro, y es un texto apócrifo. ¿Cómo que un texto apócrifo? A ver, ¿qué es un texto apócrifo? Y ya me pongo a leer, y así voy, o sea, así me agarro, es como un hilito, y lo vas jalando, lo vas jalando, lo vas jalando. Y bueno, pues así es como funciona. Dice Kim Lee Park, documentalista, ¿crees a Dios? ¿Sabes cuál es el día de reposo? Bueno, se supone que el día de reposo es el sábado. Bíblicamente hablando, no tendríamos que trabajar el sábado, tenemos que guardar ese día. De ahí viene, por ejemplo, también la palabra Sabbat. Bíblicamente, ese es el día en el que la gente dejaba de hacer todo y dedicaba ese día a Dios. Luego se pasó actualmente al domingo. O sea, si somos estrictos y decimos cuál es el día en el que debemos de dedicárselo a Dios, o debemos de guardar reposo y estar en comunión con Dios, es el sábado. Siempre ha sido el sábado, y por ley, o hablando estrictamente, toda aquella persona creyente que trabaje el sábado y que no vaya a la iglesia o esté con Dios, está cometiendo un pecado. Pero parece ser que realmente no hay, digamos, una rigurosidad muy marcada en cuanto a cuál es el día de reposo. ¿Por qué? Porque pues, los tiempos modernos nos han obligado a que normalmente la gente trabaja de lunes a sábado. Y es el domingo el nuevo día de reposo. Hay gente que trabaja sábados y domingos y que su día de reposo es el lunes o el martes o el miércoles. Entonces, yo creo que eso del día de reposo es algo más más humano, es una invención del ser humano. O sea, no creo que a Dios realmente le importe si hablas con Él el lunes o el sábado. O sea, yo creo que realmente lo que importa es que hables con Él de vez en cuando. Yo creo que eso es lo que importa. Y bueno, dice, cuando estamos muriendo o agonizando sentimos mucho dolor. Fíjate que eso es bien interesante, porque ha habido personas que cuando están muriendo no sienten dolor. No sienten dolor. Dicen, no es que yo haya muerto para contártelo, pero dicen que cuando una persona fue buena en la vida, muere sin dolor. Y que cuando una persona fue mala en la vida, muere agonizando. Eso es lo que dicen. Yo analizo la situación y digo, o sea, ha habido niños que no tienen maldad y que mueren en un accidente de manera dolorosa. Entonces, por eso te digo, dicen. Eso es lo que dicen. Pero sí, hay gente que muere sin dolor. Hay gente que se duerme. O sea, no tiene nada. O sea, hay una persona de 85 años... se toma su copita de vino tinto en la noche, su panecito, ve un momento la tele, se sale al patio ahí a caminar un ratito, se sube, se pone su pijama, se acuesta a dormir, y a las 3, 4 de la madrugada
muere dormido por causas naturales, con una sonrisa en su rostro. Entonces, yo creo que esa es la forma en que todos quisiéramos morir, ¿no? De viejitos, sin ninguna enfermedad, dormidos, con una sonrisa en el rostro. Entonces sí hay gente que duerme, que muere sin dolor. Y hay otra gente que sufre, que pasa calvarios. Este año, estos últimos 2 años, ha habido mucha gente sufriendo al momento antes de morir por la enfermedad, por la pandemia. Gente que no puede respirar, que le duelen los pulmones, que no, olvídate. Horrible. Entonces hay de los dos. Pero dicen que cuando fuiste malo en la vida, mueres agonizando, y cuando fuiste bueno, mueres tranquilo. Dicen. Dice, los cristianos, dice Jonathan Feijo, podemos comer chancho según la Biblia. Chancho. Es que no, yo soy de México. Ok, es cerdo. El chancho es el cerdo. No. En la Biblia hay no me acuerdo en qué parte de la Biblia se prohíbe el cerdo. La Biblia prohíbe el cerdo. Deuteronomio 14, 8 al 27 te da una lista de todos los alimentos. Una lista de todos los alimentos que no podemos comer. Dice Deuteronomio 14, 8 al 27. Tampoco deben comer carne de cerdo, pues aunque tiene partidas las pezuñas, no es rumiante. Ni se les ocurra tocar un cerdo muerto. Pueden comer cualquier pescado que tenga escamas y aletas, pero Dios les prohíbe comer cualquier animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas, pues son animales impuros. Bla, 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 bla. Se habla de los grillos, de los gavilanes, de muchas cosas. Pero sí, hay varias partes en la Biblia en las que hay listas de animales que no podemos comer. Y el cerdo, pues es una de ellas. Se dice que es porque los cerdos fueron impuros en el momento en el que Jesús sacó unos demonios, una legión de demonios de un enfermo, y los espíritus de los demonios invadieron unos cerdos que estaban por ahí. Entonces ya fueron impuros y ya. El cerdo ya no se puede comer. Aquí en donde yo estoy, en Yucatán, en México, no, la gente, ¿cómo te diré? O sea, la gente come arroz con cerdo, pero aquí en Yucatán comen cerdo con arroz. ¿Sí me entiendes? O sea, les encanta el cerdo. Aquí puro cerdo. O sea, tú vas a los tacos y te dan algo que se llama pokchuk, que es cerdo. Vas a otro puesto de tacos y te dan tacos de castacán, tacos de chicharra, tacos de asado, pero todo es cerdo. Y a mí, yo casi no consumo cerdo, pero aquí sí he comido mucho cerdo. Y ya me sentí mal porque me dijiste que el cerdo, que ¿para qué ya ven, ya sentí remordimiento. Dice Wilmer Cano Durán, es cierto que una persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón, una persona común, sus oraciones no son escuchadas por Dios. No es cierto. No es cierto. Te voy a decir por qué, porque a mí me pasó. Cuando yo
tengo el problema de los ataques espirituales, yo decido hablar con Dios. Yo no hablé con Jesús. O sea, yo era ateo. Un ateo, de repente, se quita la soberbia y el orgullo de encima y decide hablar con Dios. Y en ese momento yo no creía en Jesús. O sea, Jesús no lo tomaba en cuenta. Y hablé con Dios y heme aquí. O sea, créeme, Dios me escuchó a pesar de que, digamos, no hubo una intercesión por parte de Jesús. Sí te escucha. Que sí, que Jesús también tiene sus cosas buenas, no te digo que no, pero yo creo que eso de nadie llega al Padre si no es a través de mí, porque eso es lo que dice Jesús en la Biblia, creo que es algo que no es propio de la imagen que se quiere transmitir de Jesús. Porque cuando dicen, dependes de mí para llegar a Dios, eso es soberbia, eso es egoísmo, eso no es compatible con Jesús. Yo creo que esa es una de esas partes que editaron en cierto concilio por ciertas personas. Yo creo que esa es una de las partes que se tergiversaron de la Biblia. Pero no, créeme que Dios sí te escucha. Además, luego se contradicen porque dicen, no, Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, si los tres son Dios y hablas con Dios, ¿estás hablando también con Jesús? Al católico, ¿qué se le prohíbe comer? Todo lo que dice en la Biblia. Todo lo que dice en la Biblia en la lista de la... Es más, mira, a ver. Lista de cosas que no debemos comer según la Biblia. Vamos a ver. Dice... Levítico capítulo 11 enumera las restricciones alimenticias que Dios le dio a la nación de Israel. Las leyes sobre la alimentación incluían prohibiciones de comer cerdo, mariscos, casi todos los insectos, aves carroñeras y otros animales. Las reglas dietéticas nunca tuvieron la intención de ser aplicadas a nadie más que Israel. Nota, porque nosotros no somos de Israel. Dice, ¿dónde está? No viene la lista. Yo quiero la lista. Mira, aquí está. Ahí está, mira, ya encontré la lista. Dice, alimentos puros e impuros, Deuteronomio 14. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel, o sea, tatuajes, marcas con cuchillos y que no te vayas a caer y te raspes. Ni te rapes la cabeza en honor de un muerto. Porque eres pueblo consagrado del Señor tu Dios, Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su posesión exclusiva. Y entonces viene, fíjense bien, no comas ningún animal abominable. Los que podrás comer son los siguientes. O sea, estos son los que sí se pueden comer. Los que sí se pueden comer. Según la Biblia, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque aunque rumian, no tienen la pezuña hendida, y los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro porque, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. O sea que si, por ejemplo, un día tú vas por ahí, ves un cerdo, se enfermó el cerdo y
cayó en medio de la calle muerto, ahí se tiene que quedar, nadie lo puede tocar. Ahí dice. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. O sea que, por ejemplo, podemos comer peces, pero no podemos comer anguilas porque no tienen escamas ni aletas. Espera, ¿sí tienen aletas? No, no tienen. No, sí, en la parte de atrás. No podemos comer pulpo, por ejemplo. No podemos comer ostiones. No podemos... Hay muchos alimentos que no podremos comer, ¿eh? Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ibis, cisne, pelícano, buitre, cuervo marino, cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. Ándale, ahí les dijeron a los chinos que no. O sea que periquitos sí podemos comer periquitos. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así es que no los comas. Insectos voladores no. Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto, podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades, él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No, entonces hay unas cosas que hay que explicar en un video, porque luego se habla de un concilio en el que se supone que todo esto se cancela. Pero se cancela solo para ciertas personas. Pregúntenle a los testigos de Jehová. Y bueno, pues así está la cruda realidad. Zancudos. Bueno, pues ya que hormigas, sí podemos comer hormigas. Oye tú, ¿qué pensarías si te dijera que hay ángeles como hombres entre los hombres y se te dijera que Miguel Arcángel ha defendido a la humanidad de los extraterrestres? ¿Creerías eso? Sí, Adán Martínez, sí te lo creería. Se dice que hay ángeles encarnados en la tierra. Hay historias bíblicas, hay historias apócrifas que hablan de ángeles que envía a Dios y que se encarnan o toman una figura humana aquí en la tierra. Y como te dije al principio de la transmisión, o sea, desde el momento en el que tú crees en Dios, automáticamente estás admitiendo la existencia de un montón de cosas más. Entre ellas ovnis, ángeles, Constantine, Drácula, lo que tú quieras. ¿Qué opina? Ay, se me perdió. Perdón. Dice, saludos para Jane, hasta Tabasco. Gracias. La Biblia está muy tergiversada. Wendy Esteban. Sí, yo creo que está muy tergiversada, la verdad. Por eso hay que leerla siempre así como que con un espíritu de quédate con lo bueno, quédate con todo lo bueno. Y lo malo simplemente no te quedes con ello y ya. Saber cómo es el infierno. Documentalista, ¿qué opinas de la comunidad LBGTHIJKLMIOPQRZ? Pues nada, ¿qué opino? Pues para mí es algo que siempre ha existido. Solo que ahora, pues con las redes sociales, pues ya se expandió más, digámoslo así. Se sintieron más liberados, más liberales y digamos que salieron del closet y cosas de estas. Pero yo creo que siempre ha habido esas comunidades de cierta forma.
creo que es un fenómeno más de nuestra sociedad moderna y ya. O sea, no sé si te refieres a eso o si te refieres a si tengo alguna tendencia como homofóbica o algo así. No. Yo siempre lo he dicho, a mí no me importa si una persona es homosexual o es gay o es binario o no binario o hexadecimal o lo que tú quieras ser. No me importa, a mí me importa nada más lo siguiente, las personas. Hay dos tipos de personas, personas buenas y personas malas. Si eres una persona mala, pues no me voy a juntar mucho contigo. Si eres una persona buena, pues me voy a juntar mucho contigo. En resumen, es eso. Hay dos tipos de personas para mí, buenas y malas. ¿Qué más? ¿Qué más? Corrígeme si estoy mal. Infierno significa hoyo o tumba. Mira, trato como de separar la palabra in y luego fierno. Como para sacar la etimología, pero no, la verdad es de que in pues significaría como dentro. Fierno o ferno, no sé qué significa. La verdad, no me atrevo a decirte nada. Es de estas veces en las que me tengo que poner a estudiar y de hecho me apena mucho que no lo recuerde. Debería de recordarlo porque yo hablo mucho del infierno. Pero bueno, aquí está ya. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo de, lugar inferior subterráneo. Ahí está. Infierno significa por debajo de o lugar inferior subterráneo. Que sí, en cierta forma, pues es un hoyo. Puede ser un hoyo o puede ser una tumba. Como dice Fernando Ángeles. Gracias, Fer. Créeme, no se me va a olvidar lo que significa. ¿Crees, sobre todo, el Papa quiere hacer otra... ¿Qué? A ver, Oscar, ¿qué crees sobre el Papa que quiere hacer otra Biblia? No, espérate, esa a mí no me la van a ganar. Porque tengo una idea de, qué bueno que me dices, no sabía eso, voy a investigarlo. Ay, se me perdió. Dice, Jesús fue al Hades a predicar y sacó a todas las almas que estaban allí. ¿Crees eso o no fue así? No sé. Yo creo que sí la sacó. Digo, pues si ya estás ahí, pues es como yo me imagino estando ahí, como en el Hades, purgándome y todo el rollo, esperando la llegada de Jesús. Y de repente llega Jesús y pues llévame, ¿no? Ya estás aquí, pues vámonos. Algo así, o sea, no creo que nomás haya ido así nomás porque sí. Digo, por algo fue, ¿no? Dices que fue a predicar, a lo mejor fue para hacerlos entender más rápido, no sé. Me gusta pensar que sí se los llevó, que les hizo el paro y les dio raite. Ryan Hernández. Por donde vivo hay una cueva con muchas leyendas por parte de que ya se... Aquí está. Por parte de la gente aseguran que cuando al entrar nadie sale y aseguran los locales ver una víbora gigante que algo cuida. Oh, fíjate que me recuerda una historia que subí hace tiempo. Se llama La Cueva del Diablo o El Tesoro del Diablo, algo así. La historia... A ver... La siguiente historia que les voy a contar parte de una leyenda latinoamericana que hace mucho tiempo me llegó por parte de un suscriptor. La historia dice así. Que el diablo... que iban unas personas caminando por ahí y de pronto vieron una cueva y entraron a la cueva
Y en esta cueva encontraron un tesoro. Había muchos cofres, cadenas, copas de oro, monedas, o sea, oro por todos lados. Y su avaricia, la avaricia de estos hombres fue tal que dijeron, ¿sabes qué? Vamos, hay que salirnos y vamos por los burros para llenar los sacos de oro, ¿no? Vamos a llenar los sacos de oro. Entonces le dijeron, o sea, ya tenían miedo de que pues fuera alguien más llegara ahí y se robara el tesoro, ¿no? Entonces dejaron a uno encargado. Y yo, no, tú quédate aquí cuidando el tesoro, nosotros vamos a ir por las mulas o por los burros o los asnos para cargarlos con todo el oro que podamos. Y fueron por los burros. Pero cuando vuelven con los burros, la cueva ya no está. La cueva desapareció. Desapareció la cueva. Y el amigo se quedó dentro de la cueva. Entonces, cuando no encuentran los amigos la entrada a la cueva, pues la buscan por todos lados. Y desesperados comienzan ahí a gritarle a su amigo y pues nada, no encuentran respuesta para sus gritos. Toman a los burros y pues se van. Entonces se queda este otro hombre esperando en la cueva, ¿no? A sus amigos que llegaran con las mulas. Y mientras tanto, pues él está ahí viendo todos los tesoros y de repente encuentra un cadáver. Bueno, no un cadáver, un esqueleto. O sea, una persona que había estado ahí sentada y murió la persona ahí, murió. O sea, y se veía ya nada más el esqueleto. Y había tesoros atemporales. Es decir, había doblones españoles, había runas de oro, había monedas de qué sé yo, oro azteca o algo así, no sé. O sea, había de todo, de muchos tipos de tesoros. Y empieza a desesperarse este hombre dentro de la cueva. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Entonces dice, no, pues voy y me asomo o algo, ¿no? O sea, pasaron, no sé, 2, 3 horas, ¿no? Y sale el hombre de ahí, de la cueva, y no ve a sus amigos y decide ir a buscar a sus amigos. Pero para cuando este hombre sale de la cueva, ya habían pasado años. Su familia lo había estado buscando. Cuando el tipo va caminando, llega al pueblo, ve el pueblo cambiado. O sea, para él pasaron unas horas, pero en la realidad, o sea, fuera de la cueva pasaron años. Él va por su pueblo y ve todo cambiado. O sea, dice, ¿qué onda, no? Y llega hasta su casa y cuando llega sus hijos son más grandes, su esposa es más vieja. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo? Y pues comienza a explicar y pues se supone que era la cueva del diablo. Y de acuerdo a la leyenda, dice que la cueva del diablo te la puedes encontrar donde sea. Que es el diablo quien te pone esa cueva. Y que tú puedes quedarte con el tesoro, pero cuando tú entras a la cueva, lo que tienes que hacer es agarrar todo lo que tú puedas cargar contigo y salir de la cueva inmediatamente. No te debes de quedar mucho en la cueva. Agarras todo lo que puedas con tus manos y lo sacas. Y cuando lo saques y des media vuelta para ver la cueva ya no va a estar. Es como que la regla, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, Ryan Hernández, te llegas a encontrar una cueva, entras y hay oro, agarra todo el que puedas. Y no te vayas a ver muy avaricioso porque ya ves.
Y bueno, o sea, me hiciste que me acordara de esa historia. eh, Porque dicen que este tipo de lugares, de cuevas, pues son hay tesoros y hay espíritus que los están custodiando y ponen, digamos, este tipo como de espejismos o este tipo de protecciones, pues para evitar que se lo lleven, ¿no? A lo mejor la víbora es un espejismo, a lo mejor sí te va a comer. ¿Qué más? Dice, ¿crees que Lucifer, al tener libre albedrío, pudiera encontrar un propósito? Uh, ya me borraron la pregunta, ¿eh? Ya me borraron la pregunta. ¿Qué piensas acerca del más allá? ¿Seremos salvados? ¿Es una religión? ¿Nos llevará al cielo? ¿O todos caeremos al abismo? Slender Stacks. Fíjate que ahorita que yo les estaba diciendo esto de los tipos de personas, publiqué, creo que ayer o antier, en la comunidad, unas palabras que hablan acerca de los ateos irán al cielo o se irán al infierno. Entonces hago una analogía yo y como les comento en la comunidad y les digo, ¿sabes qué? Como les decía ahorita, hay dos tipos de personas, buenas y malas. Hay ateos que son malos. Yo cuando yo era ateo era malo, porque yo era muy soberbio, yo era muy orgulloso, yo era muy, como dicen en México, mamón. Todavía, pero no se crean. Sí, yo era un mal ateo, la verdad. La verdad, yo era un mal ateo, era muy soberbio. O sea, sí yo decía, hay que ser una buena persona, hay que ayudar a los demás, todo eso sí lo decía. Pero yo tenía un defecto muy grande, que era la soberbia, el orgullo, en mal plan. Entonces, hay ateos que son malos. Y esos güeyes, o sea, esos manes, como dirían ¿cómo se diría en Colombia? Se van a ir al infierno de acuerdo a las reglas, a la tradición, ¿no? De acuerdo a la tradición, esos güeyes pues se van a ir al infierno. De acuerdo a la tradición, repito. Y los ateos que son buenos, porque sí debe haber ateos buenos, pues esos se van a ir al cielo. O sea, a Dios no le importa si eres blanco, negro, amarillo, azul, colombiano, mexicano, chino, japonés, austriaco, ruso o lo que tú quieras. Lo que le importa a Dios es lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus intenciones, en tu espíritu, qué tipo de espíritu eres, qué hiciste en esta vida, cuáles fueron tus acciones, cuáles fueron tus penas, tus condenas, tus sacrificios. Realmente no importa qué religión tengas. Lo que importa es que seas una buena persona. Entonces hay ateos que se van a ir al infierno y hay ateos que se van a ir al cielo, según la tradición. Así como también hay creyentes, cristianos, católicos, testigos, budistas, zoroastristas, musulmanes, que se van a ir al infierno porque son malas personas. Y hay quienes van a ser buenas personas y se van a ir al cielo, de acuerdo a la tradición. O sea, realmente no importa qué religión seas, de qué color sea tu piel, a qué comunidad LGBTHIJKLMPQ pertenezcas. No importa nada de eso. Todo se resume a una sola cosa. ¿Eres buena persona o eres mala persona? Entonces creo que dice
¿Qué piensas acerca del más allá? Bueno, pues sí pienso que existe el más allá. ¿Seremos salvados? Yo creo que sí seremos salvados, pero más que ser salvado, no es que alguien me salve, no es que Jesús venga y me salve. De hecho, Jesús no es el que te va a salvar. Jesús va a venir por ti, pero no es Él el que te va a salvar. El que te va a salvar eres tú mismo, con tus acciones. Tú eres el que te va a salvar. Una autosalvación. Sí, Jesús va a venir y a lo mejor te vas a ir con Él, pero Él no es el que te va a salvar. El que se va a salvar es uno mismo. ¿Es una religión? No es una religión, no depende de la religión. Te digo, no hay, todo es bueno o eres malo. ¿Quién nos llevará al cielo? Bueno, de acuerdo a la tradición, se supone que Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar al cielo. De acuerdo a otras tradiciones, se supone que nosotros solitos salimos de nuestro cuerpo y nos vamos en alma y espíritu, podemos viajar. De hecho, los espíritus, cuando no están anclados a un cuerpo, tienen la propiedad o facultad o característica de poder viajar no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento. Es como una teletransportación. Entonces yo creo que cuando salgamos de aquí, de este recipiente, vamos a pensar, quiero ir a este lado. Y ya vas a aparecer ahí en ese lado. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. ¿Quién nos llevará al cielo? Todos caeremos al abismo. No todos. Digo, si es que hay un abismo, yo creo que si hay un abismo y alguien va a caer, van a ser las malas personas. Eso es lo que creo. Yo. Pero ya sabes, de lo que no ves no te creas nada y de lo que ves créete la mitad. Nunca me creas todo lo que te digo. Tú mismo agarra libros, agarra PDFs, agarra e investiga. A ver, el documentalista dice que esto, a ver si es cierto. Y chécalo tú mismo, no me lo creas a mí. Siempre, siempre, siempre nútrete y no te creas, no te fíes de nadie. Tú mismo tienes que comprobar siempre, siempre las cosas. ¿Qué más? Dice, hola amigo, perdón, se me borró el comentario. Se me fue para abajo todo. Eso, documentalista, la salvación es tarea de cada uno, es una tarea individual, no grupal. El ser salvo, buena persona, eso es lo que te salvará. A Catriel. Sí, a Catriel Viera Drácul. Gracias, a Catriel. Saludos. Sí, infierno significa tumba, significa que todos vamos al infierno. Eso es lo que dice la Biblia antigua. Ok. Bueno, depende. Por ejemplo, hay gente que la entierran, entre comillas, en gavetas, pero pues realmente no está enterrada. Es una gaveta, es un cajón. Ahí metido en otro cajón de cemento. No están enterrados, están metidos en gavetas. Otros que sí, que los meten así en una pared, están emparedados. Otras personas las creman y le esparcen sus cenizas. Cuidado. ¿Conoces la leyenda de la sierpe? No la conozco. No conozco la leyenda de la sierpe. Leyenda. Vive la leyenda de la sierpe, pueblos mágicos. En Hallam. No, ni idea. Jamás había oído esto. Ahí lo voy a dejar para checarlo al rato. ¿Sabes algo sobre el hombre del sombrero? Sí. Te vas allá a mi canal, a los videos, y le pones el documental. O en el buscador de YouTube, el sombrerero, el documentalista. O el hombre del sombrero, el documentalista. Y ahí te sale el video ya.
para que se lo quemen ahorita después de esta transmisión, se van a ver el video. Oigan, por cierto, a ver, déjame veo. Nos faltan, déjame les digo, aquí, según YouTube, nos faltan tenemos 2.996.990 suscriptores. O sea, nos faltan 3,000 suscriptores. Nos faltan 3,000 suscriptores para llegar a los 3 millones. 3,000, o sea, yo creo que en 2 días llegamos a los 3 millones de suscriptores. Es algo que voy no a festejar. Bueno, sí, obviamente me voy a sentir feliz. Pero más que festejar, es algo que voy a agradecer. Sí, es eso. Es algo que voy a agradecer mucho. A Dios, a mi familia, a todos ustedes, los suscriptores, porque me encanta decirlo porque es la verdad. Sin ustedes este canal no sería el mismo. Ustedes son el otro 50% de este canal. Y la verdad es de que todo esto es gracias a ustedes. Y cuando lleguemos a los 3 millones, voy a intentar agradecer de una manera especial todo esto que hemos estado construyendo juntos. ¿Qué más dice? Saludos, Doku. Si una persona en vida, su forma de ser se definió exclusivamente por elementos terrenales y negativos al momento de morir, ¿cómo se caracterizaría el alma? ¿Hay segunda oportunidad? Ok, a ver, déjame releer porque no quiero equivocarme. A ver si te estoy juzgando bien. Saludos, Doku. Si una persona en vida, su forma de ser definió exclusivamente por los elementos terrenales y negativos al momento de... Ok, ya. O sea, tú estás diciendo, fíjate, que depende la forma en que tú actuaste en esta vida, es como te va a ir, digamos, en el más allá o en la otra vida. Pero tú estás diciendo que es una persona que se guía o que está muy apegada a elementos terrenales. ¿Qué son los elementos terrenales? El dinero, la comida, el sexo, las apuestas, los placeres, los vicios como el cigarro, drogas, muchas cosas. Todo eso, ya ustedes se lo imaginan. Todo eso son apegos terrenales. Y negativos, todavía dice. O sea, negativos quiere decir que por ejemplo, tú tienes un apego a las drogas, tú tienes un apego, digamos, a que te gusten como las cosas negativas en este sentido, por ejemplo, que te guste hacer sufrir a las personas, que seas como una persona no grata, que te guste ser soberbio, que todo esto, ¿no? Son cosas negativas que te anclan a este mundo, porque son cosas de este mundo. Entonces dice, ¿cómo se caracterizaría el alma? ¿Hay segunda oportunidad? Bien, aquí depende de el enfoque que le queremos dar. Por ejemplo, la tradición cristiana, de acuerdo a la tradición cristiana, ya te la... O sea, la tradición cristiana dice que cuando tú mueras, te vas a ir al infierno y te vas a quemar ahí por toda la eternidad. Eso es lo que dice la tradición cristiana. O sea, si tú le preguntas a un sacerdote, el sacerdote te va a decir que pues eso es lo que va a pasar.
Ya de repente alguno que otro te puede decir, no, mira, vas a ir al purgatorio. En el purgatorio vas a lavar tus pecados y vas a purificar tu alma, tu espíritu. Y luego vamos a ver qué pasa. Luego te van a decir, si tu familia ora por ti, a lo mejor te vas a salvar y cosas de estas, ¿no? Pero ese es el enfoque cristiano o el enfoque católico. Así a grandes rasgos. Obviamente hay diferencias. Pero hay otros enfoques. Por ejemplo, la reencarnación. Tú estás preguntando, ¿hay una segunda oportunidad? De acuerdo a ciertas tradiciones, sí hay una segunda oportunidad. De hecho, muy probablemente tú, Asgaciel Fra, estés viviendo no tu segunda oportunidad. Muy probablemente estés viviendo tu cuarta, quinta, sexta, décima oportunidad. De acuerdo a ciertas tradiciones. Por ejemplo, el espiritismo moderno nos habla de que debemos trascender. En cada vida, los seres humanos debemos trascender. Cada vez que reencarnas, tu espíritu debe adquirir ciertas experiencias que lo vuelvan mejor, que alcances cada vez un nivel espiritual mejor, hasta que llegue el momento en que tu nivel espiritual es tan alto que te puedes convertir incluso en un ángel. Entonces, ¿te fijas cómo ahí sí hay una, digamos, como segunda oportunidad? Pero luego, por ejemplo, combinas las dos, combinas el espiritismo y combinas lo que dice la Biblia. Y hay una parte en donde dice, hay una parte en Apocalipsis 22:9, dice, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Quién dijo eso? Un ángel. Un ángel le dijo a un humano, no te hinques ante mí, porque tú y yo somos iguales. Fíjate, un ángel y un humano son iguales, son lo mismo. Solamente que el ángel tiene un nivel espiritual más elevado que el de un humano. Pero los humanos podemos alcanzar un nivel espiritual de un ángel. O un nivel espiritual de un demonio. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Te fijas cómo, por ejemplo, ya combinamos los dos, el espiritismo y lo que dice la Biblia? Y como que cuadra. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que hacerle caso? A la Biblia, al sacerdote, al pastor, al documentalista, a lo que dicen los comentarios. ¿A quién hay que hacerle caso? Yo creo, intentando como darte algún tipo de ayuda, que no busques o no esperes segundas oportunidades. Yo te sugiero que vivas esta vida como si fuera tu última oportunidad. Aún tienes vida. Sabemos que podemos ser perdonados en esta vida. Sabemos que no es precisamente necesario ir a purgar nuestros pecados al infierno o al Hades o al Seol o al purgatorio. Podemos ser perdonados en esta vida. Si tú puedes redimirte en esta vida, si puedes corregir tus errores, si puedes de verdad arrepentirte y vivir esta vida como si fuera tu última oportunidad, yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Y es como que intentando darte ofreciéndote ese consejo. Tú sabrás si lo tomas o no. Saludos hasta Venezuela para Yajaira Olivo. Gracias. ¿Qué opinas de la simbología del concierto de Travis? No sé nada de Travis.
Perdón. No sé, lo voy a investigar. Simbología del concierto de Travis. Vale. ¿Para cuándo un video de conspiración? Se vienen unos videos de la masonería y vamos a tocar el rollo de la conspiración. Como por ejemplo han existido ciertos miembros de este movimiento llamado masones o francmasones que de alguna u otra forma han moldeado, han puesto como su granito de arena para escribir o reescribir la historia universal. Algunos dicen que son parte de una conspiración para cambiar el mundo. Algunos dicen que es para bien, algunos dicen que es para mal, algunos dicen que es solo para su propio beneficio. Vamos a ver, por ejemplo, cómo los masones entre ellos hacen ciertas señales. Por ejemplo, les adelanto así un poquito. Se pone el ejemplo de un juez. Un juez que es en secreto. O bueno, no en secreto, sino simplemente es masón, pero no lo externa, no lo expresa. Pero él pertenece a una logia masónica, allí en su ciudad. Y de pronto llega una persona que está siendo acusada de, no sé, haber malversado dinero, haber hecho alguna cosa mal. Pero resulta que esta persona que está siendo acusada de algún delito también es masón. Entonces tenemos que el juez es masón y el acusado es masón. Entonces, cuando están en el juicio, el acusado, al momento de hablar, hace ciertas señales con las manos o dice ciertas palabras o ciertos gestos o cierto lenguaje corporal que el juez, siendo también masón, identifica. Y entre ellos hay una comunicación, un lenguaje como de señas, en donde se dice: yo soy masón, yo soy tu hermano, ayúdame. Y entonces el juez deja libre a esta persona, sin importar si fue bueno, si fue malo, tan solo porque son hermanos masones. Hay una conspiración, una teoría conspiracional que afirma que todo esto pasa no solamente en un juzgado, sino que pasa en muchas partes, de muchas formas, y que tiene que ver con los masones. Eso es lo que les adelanto nada más. He estado leyendo algunas cosas. Obviamente, pues también tengo que leer la parte defensora de los masones. O sea, hay que tratar también de comprender a lo mejor. A lo mejor sí lo castigan, pero en la en la logia a lo mejor llegan y le dan unos latigazos. No sé. Pero es muy, muy interesante y se viene eso. Sí, todo lo que vivimos fuera de una actuación del gobierno, ya somos una civilización muy avanzada que contactó con los aliens. Si tú te enteraste de esto, ¿cómo reaccionarías? Fíjate que me lo esperaría porque se dice que a partir de ciertos accidentes o ciertos sucesos, llámese Roswell, Área 51, lo que tú quieras, pero hubo un tiempo en el que hubo cierta actividad extraterrestre o de ovnis o ufología, si lo quieres llamar así. Hubo cierta actividad y pues existen los rumores de que hubo naves que se estrellaron, naves alienígenas.
Y dicen que a partir de ese entonces la tecnología comenzó a avanzar muy, muy rápido. Y es verdad. O sea, si por ejemplo hiciéramos una gráfica del año 1, el año 1, ¿cuál era la tecnología? Ruedas, carretas, jalados por caballos, no sé, un sartén, un martillo, un hacha, cosas de estas, ¿no? Y llevaríamos la escala así a través de los años. Y cuando llegáramos a la actualidad, digamos aquí, o no, hace un siglo, la gráfica subiría abruptamente. O sea, siempre hubo una cierta tecnología, hachas y martillos, se estrella una nave y de repente, ¡pum!, un montón de tecnología. Dicen que la tecnología touch la tomaron de la nave que se estrelló. Dicen que la tecnología de los circuitos integrados la tomaron de la nave que se estrelló. Dicen que los vidrios polarizados los tomaron de la nave que se estrelló. Dicen que tecnologías, que el Wi-Fi, que lo tomaron de la nave que se estrelló. Y tú te pones a analizar todas esas cosas, todas las teorías y dices, oye, tiene como que cierta lógica, o sea, está interesante cómo lo exponen, ¿no? Entonces, no me sorprendería que de repente se diera la noticia de que, ¿saben qué? La neta, ya hicimos contacto y nomás que no habíamos dicho nada porque pues, teníamos miedo. O algo así. No me sorprendería, la verdad. Diariamente me levanto con moretones en el cuerpo con la sensación de haber tenido intimidad, pero no tengo nada con nadie. Charibet Castillo. Fíjate que hace poquito estaba hablando yo en una entrevista. Que por cierto, si quieres ver las entrevistas que me han hecho, le puedes poner entrevista con el documentalista. En el buscador, ya sea en Spotify o aquí en YouTube. Y ya te salen por ahí. Estamos hablando acerca de cómo, por ejemplo, a veces hay personas que amanecen así, con un rasguño aquí. Y es raro. Bueno, algunas personas pudieran decir, no, ¿sabes qué? Pues en la noche traes las uñas largas, estabas acostado y tú solo te rasguñaste. Bueno. Pero hay veces que el rasguño no es normal. O sea, es un rasguño, digamos, son 3 rasguños así. Como si fueran unas garras las que... ¿Sí me entiendes? Entonces es curioso. Pero bueno, vamos a suponer que te dormiste así, te dormiste así, y luego te pusiste así, y te dormiste. Y luego la noche le hiciste así, y te rasgaste. Vamos a suponer que fuera cierto. Bueno, pues, ¿qué hay, por ejemplo, de las personas como tú, que se levantan con moretones en el cuerpo y con la sensación de haber tenido intimidad? Incluso hay gente que se levanta con rasguños en la espalda. O sea, tienes que tener cierto tipo de contorsionismo para rasguñarte de esa forma la espalda. O sea, es imposible. Moretones, hay muchas explicaciones, pero ciertamente tenemos que tomar en cuenta también que hay algo... Charibet Castillo, llamado un fenómeno espiritual llamado súcubos e íncubos. Y a lo mejor por eso te despiertas con la sensación de haber tenido intimidad con alguien y con moretones. Se dice que, por ejemplo, a Paganini, un violinista muy famoso, el diablo, el diablo se le subió encima y tocó la melodía encima de él. Y bueno, o sea, digamos que hubo algo físico ahí. Mike Martín, gracias Mike Martín, dice, según hay 2 tipos de linajes, el de Caín y Set, entonces el linaje de la Queen Isabella
algo confuso mi texto. Sí. Ok, sí. Bueno, todo esto parte de que, pues se supone que los primeros humanos fueron Adán y Eva. Y luego Adán y Eva tuvieron hijos. Y nosotros seríamos como la descendencia de estos hijos. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? O sea, de qué linaje somos, ¿no? Bueno, pudiéramos hablar quizás de un linaje espiritual, pero definitivamente, no podemos hablar de un linaje genético, porque está súper comprobado genéticamente que no fue así. O sea, genéticamente hablando ya se sabe que el ser humano evolucionó de un ancestro que tuvimos hace muchos millones de años y ya, o sea, no venimos nada más de dos hermanos. No es así la cosa. Científicamente hablando o genéticamente hablando. Quizás espiritualmente hablando, sí. Dice, ¿cuáles eran los dos demonios que te atormentaban? ¿Eres cristiano? No. No soy ateo tampoco. Pero tampoco soy cristiano. Soy creyente, pero no tengo religión. Los dos demonios. No he hablado del segundo. No quiero hablar porque es algo peligroso. Te puedo hablar del primero. Aluka. Así se llama el demonio. Tú le pones por ahí y lo vas a encontrar. No hay mucha información sobre él, pero ya tengo yo video de él. Ya le hice video. Ponle Aluka y ese es uno de los dos demonios. El otro es algo peligroso. Es algo que no... Hay mucha gente que no estaría preparada para eso. O sea, no me gustaría que alguien se metiera a investigar sobre cómo invocarlo y cosas de estas. No, es peligroso. Voy a ver yo la forma de explicárselos luego en un video. La Biblia de Bernabé de 1500 años de antigüedad encontrada en Turquía, la ciencia dice que es original. ¿Para ti es original o falsa? Gracias. Es que mira, la palabra Biblia significa a grandes rasgos compilación de libros santos. Eso es lo que significa la Biblia, a grandes rasgos. Es una compilación de varios libros y estos libros son considerados santos. Entonces, diríamos, así rigurosamente hablando, diríamos que ni siquiera la Biblia es original. Porque tomó libros de varios lados y luego se formó. ¿Ya? O sea, entonces tampoco la Biblia es original. Siendo estrictos y rigurosos. Pero bueno, vamos a suponer que la Biblia solamente es un solo libro. ¿Cuál sería la original? Como en este caso se dice que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, la Biblia la escribieron ciertos hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Entonces, la Biblia original tendría que ser una escrita por Dios o una escrita por un solo hombre que hubiese sido inspirado por Dios. Esa sería la original. Pero no hay certeza, desafortunadamente, de nuestra Biblia moderna, de la Biblia moderna o de las Biblias modernas, de si es falsa o es verdadera. Se dice que es verdadera. O sea, se dice que sí, que hubo un libro se escribió con otro libro, o sea, con 100 años de diferencia. O sea, es muy difícil que o sea, es como si estuvieran repartido.
Juanito, tú vas a escribir esto, Pepe, tú vas a escribir el otro, Abraham, tú vas a escribir el otro, y así. Pero espérense, tú lo vas a escribir hoy, tú dentro de 100 años, tú, o sea, no manches. Es realmente difícil poder afirmar si a alguien de repente se le ocurrió escribir un libro así nomás porque sí, y pegó, y se hizo famoso y lo metieron en la Biblia. Hay libros que son muy coherentes, como por ejemplo el libro de Enoch. Debería estar en la Biblia. Debería estar en la Biblia. Y no está. No está. La infancia de Jesús debería estar en la Biblia. Y no está. ¿Por qué? Porque a ciertas personas no les conviene. No les conviene. Mira, esto que te decía yo, que te puedes convertir en ángel, que los humanos podemos convertirnos en ángel, viene en el libro de Enoch. Enoch se convirtió en un ángel. ¿En cuál ángel? Metatrón. Fíjate, un humano se puede convertir en un ángel. Pero es peligroso para los intereses de ciertas religiones que la gente se entere de esto. Gracias, Cristian Almonacid. Hola, me encantan las cosas, por ti me cambié, esa religiosidad es una desgracia. Amigos, ya me estoy durmiendo. Cristian, gracias. Saludos. Dice, ¿por qué? No, espérate, era otra pregunta. ¿Cómo coexisten en tus creencias Aliñes y Dios? Aliñes y Dios. ¿Aliñes? No entiendo. En tus creencias Aliñes y Dios. Creo que lo escribiste mal y no puedo predecir, no puedo ver qué es lo que querías escribir. ¿Por qué el libro de Enoch es prohibido y qué sabes sobre el arcángel Sandalfón? Mira, te sugiero que después de esta transmisión le pongas Arcángel Sandalfón, el documentalista, y te chutas el video. Y los comerciales también. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Saludos hasta España, Miguel Martín Moreno. Saludos, tío. Desde que me llevaba a clases de catequesis teniendo 7 años siempre me pareció nada lógico todo, y cuando preguntaba nadie me contestaba, y eso marcó mi camino. Sí, la verdad sí. Pones en jaque a las catequistas. Amigos, a ver, última, quiero responder esta. Dice Maribel Jorge, puede verse que el ser humano tiene el mismo maligno igual que el demonio según los pecados como los príncipes del infierno. Gracias, Cristian, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Saludos. Mira, hay, por ejemplo, ahorita hablábamos del arcángel Sandalfón. Hay ciertos ángeles que tienen ciertas características que se dice que, por ejemplo, se habla de tu ángel ascendente y todo esto, ¿no? Y se dice que dependiendo tu ángel, pues tiene ciertas características y esas características las puedes como heredar tú. Y que lo mismo pasa con los demonios. O sea, hay demonios, tú pones, por ejemplo, el demonio de la depresión o del suicidio, y te va a salir a Luca, que hablamos ahorita, por eso lo puse. Y tú pones, por ejemplo, el demonio de la pereza
o el demonio de la lujuria, y ya te va a empezar a salir ahí por ahí Belfegor, Ástaro, dependiendo la característica que tú coloques, pues hay como demonios, ¿no? También, por ejemplo, por cada pecado capital hay un demonio. Si sugiero que después de esta transmisión en vivo vayas por ahí, 7 pecados capitales, el documentalista. Ahí explico cada demonio que hay para cada pecado capital. Y se supone que hay demonios para eso. Entonces, la cuestión está en lo siguiente. ¿Cuántos humanos hay en el planeta Tierra? ¿Cuántos humanos hay en el mundo? Dice, fíjense nada más, dice, quítate. 7,000 millones. 7,000 millones de humanos. Perdón. Entonces, ¿de qué va todo esto? Hay personas, de esos 7,000 millones, vamos a suponer que 1,000, de esos 7,000 millones de humanos que habemos en el planeta, 1,000 de esos humanos son lujuriosos. ¿Ya? Tienen el pecado de la lujuria. Hay varios demonios, pues de la lujuria, ¿no? Pero, ¿realmente hay 1,000 demonios de la lujuria? No lo creo. O al menos no se nos dice. Pero digamos que habláramos del demonio de Belfegor. ¿Qué pasa si hay 1,000 personas que tienen las características de Belfegor? ¿Belfegor se puede repartir o convertir, multiplicar como Naruto en 1,000 Belfegors? No. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. No porque una persona tenga ciertas características de ciertos demonios, quiera decir que lo tenga ese demonio. Nosotros los humanos somos muy capaces, nosotros solitos, de incluso provocar más maldad que un demonio. De veras, de verdad. Y al igual podemos provocar mayor bien que un ángel. O sea, tenemos una capacidad muy gigantesca los humanos. No más que no nos hemos dado cuenta. Pero nuestro poder como humanos es muy grande. Es solo que nosotros vivimos soñando con tener alas de ángel, superpoderes y cosas de estas. Pero realmente somos muy capaces de muchas cosas. Entonces, puede verse que el ser humano tiene el mismo maligno, igual que el demonio, según los pecados, como los príncipes del infierno. Se puede ver que una persona sea mala. Sí se puede ver. Pero no quiere decir eso que tenga algún demonio. Una persona sola puede ser perfectamente capaz de ser mala ella misma. La misma persona, sin necesidad de ningún demonio. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Hay varias formas. Por ejemplo, yo tengo como que ese don, como que esa habilidad de ver a una persona a los ojos y yo te digo, ¿esa persona es buena o esa persona es mala? No sé por qué tengo esa habilidad, no sé cómo es que la desarrollé, pero yo puedo ver a una persona a los ojos y yo te digo si es buena o es mala. Entonces, esa es una forma, como por intuición, digámoslo así.
Y otra forma de identificar a estas personas, de ver si tienen esa malignidad, pues son su comportamiento, la suma de sus pensamientos y sus acciones y sus comportamientos. Bueno, esas son las acciones. La suma de sus pensamientos, ideas, acciones, costumbres, hábitos, es lo que te dice qué tipo de persona es esta. Pero luego hay casos más extremos en los que hay personas que te transmiten ya una vibra automáticamente. O sea, no es la misma vibra que te transmite no sé, el repartidor del agua, a la vibra que te transmite el sicario fulanito de tal. O sea, no es la misma vibra, no es la misma vibra. La gente tiene su vibra. Entonces, esa es otra forma de poder conocer a las personas. Pero si de verdad quieres, así como que decir, ¿sabes qué? Quiero asegurarme de si esta persona es buena o es mala. Fíjate en sus acciones, en sus cómo vive, qué hace, qué piensa. Eso es lo que los delata inmediatamente. Pues una persona mala pues tiene malos hábitos. Una persona buena pues tiene buenos hábitos. Es todo. ¿Cómo está? Mis respetos para usted. ¿Cuándo subirás un video de cómo tener más razones en creer de Dios? Para los que no entienden o no creen que haga un video para los que fortalezca la fe. Fíjate que tengo un canal, Herbert Stelzer, que se llama De Dios. Tú ponle así, De Dios. Y te sale ahí un logo con a ver, déjame ver si te lo puedo mostrar. Creo que sí te lo puedo mostrar, Déjame ver. Ahí está, mira. Déjame ver aquí. Video, display. Y... ¿sí salió? Sí, ¿verdad? Sí sale. A ver. Ay. Bueno, es el de las alitas de Dios. Aquí, en este canal, perdón, hago videos, reflexiones y todo esto, y de repente toco temas de Dios también. O sea, todo tiene que ver con Dios en ese canal. Pero sí lo voy a hacer. Fíjate que pregunté en la comunidad, o sea, estaría padre hacer otro video de las contradicciones de la Biblia, y muchos dijeron, no, pues sí. Pero también podemos hacer un video que se llame 7 razones para creer en Dios. A huevo. Ahorita lo apuntamos. No se me tiene que olvidar. Este video es así como de esos que ya sabes que van a llegar al 1,000,000 de reproducciones. 7 razones para creer en Dios. Ahí está. ¡Ay! El diablo se retuerce en el infierno. Ok. Amigos. Ya me voy. Ya me voy. De verdad, ya me está dando sueño. No sé cuánto duró la transmisión. Saludos para todos ustedes. Saludos para Mari, Juan, Carlos, Víctor Domínguez, Fernando Ángeles. Saludos para el Cuervo Sagrado de Plata, Janet López, Johan Dagda, Herbert Stelzer. Gracias para Susana Castro. Saludos para Eduard Luza, Angélica de los Santos, Jaime Luciano, Ryan Hernández, Jonathan Fernando Ángeles, Henry Pereira, Cristian Almonacid, Dani Pérez, Fran Carel, Carlos Rujano, Raúl M, Welly Cafemba, Víctor Domínguez. Gracias, amigos. Samuel, Alejo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue una transmisión más en vivo, respondiendo preguntas. Gracias
y hasta la próxima.